Mañana, aquí en la ciudad de Santa Fe, se va a conmemorar también el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Es una fecha que nosotros por lo menos no sabíamos que existía y lo está convocando un grupo que se llama Verdad y Justicia Santa Fe. Queríamos saber algunos detalles por esto de la fecha. Ellos plantean la idea de los abusos existen, las falsas denuncias también. Y hay sobrados casos en los que nos podemos detener, ¿eh? Por eso exigen verdad y justicia. Eh, bueno, justamente contra esta idea de las falsas denuncias, que con la amplificación que tienen las redes sociales en los últimos tiempos son, para quien las padece, una calamidad. Tiene la amabilidad de atendernos Silvana Salinas, que es parte de la agrupación Verdad y Justicia Santa Fe, y que además a lo mejor su nombre trascendió más cuando fue familiarmente víctima de una situación a través de su hijo que trabajaba en una escuela y que fue denunciado. Después la justicia probó que no había sido el victimario, pero bueno, su reputación quedó dañada y andás a ver después quién te quita esa mancha, ¿no? Silvana, Claudio Cherep te saluda aquí, gracias por atendernos, ¿cómo va? Hola, hola, ¿qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Estoy tratando de alejarme de la calle San Jerónimo, porque estamos en este momento en la calle Azul de Verdad y Justicia, que justamente está instalada con el fin de visibilizar esta problemática. Sí, yo te voy a corregir, porque mi hijo no fue absuelto, mi hijo está condenado y está cumpliendo una condena por un hecho que jamás ocurrió. Ah, bien, bien, Pero bien. sí, sí, sí. De todos modos, justamente, más que, o sea, sí, este es el día que se ha elegido. En realidad no fue acá, fue en Gran Bretaña, a raíz de la denuncia que sufrió un docente que bueno, terminó enfermo y murió el día de su cumpleaños, es 9 de septiembre, es el día que decidieron bueno, instalar este día de las falsas denuncias. Nosotros siempre decimos que más allá de si una denuncia es real o es falsa, acá el problema está en los procesos judiciales. Y a eso nosotros queremos hacer referencia especialmente mañana. Por eso hemos invitado a un abogado de Rosario, penalista, que ha trabajado muchísimo en este tipo de casos, y además en las dos posturas, o sea, como querellante de un caso bastante resonante a raíz de una violación sufrida por una ex penitenciaria, empleada penitenciaria, y también muy avesado en el tema de defender temas de falsas denuncias, justamente, o sea, a víctimas de falsas denuncias. O sea que él ha estado es muy experimentado en los dos, en abordar los dos temas, ¿no? Y también vamos a tener la presencia de un perito forense, un psicólogo forense, porque en estos casos es una palabra muy a tener en cuenta, sobre todo en el caso del abordaje de los niños. Tiene que ser una persona muy especializada, sobre todo como es en este caso, él es especialista en la psicología del testimonio. Así que el hecho de que nosotros podamos traer a estas personas, nos interesa especialmente porque ellos le van a explicar un poco a la población qué es lo que pasa con estos casos donde una persona acusada de abuso se presume culpable desde el primer momento, y desde el primer momento ingresa ya a un penal en prisión preventiva, con la vulneración de su derecho a defensa, y bueno, y sin ningún tipo de garantías. Las investigaciones son realmente muy irregulares. Bueno, todas estas cosas nosotros no queremos decirlas como familiares, sino que queremos que realmente personas especializadas aborden estos temas.
Y bueno, y también tendremos algunos testimonios de personas que han sido acusadas y luego absueltas, pero no acá en Santa Fe, sino un caso es de Buenos Aires, otro caso es de Venado Tuerto, y también tendremos la voz de los que no tienen voz, de los que han perdido la libertad y de los que han perdido la vida. O sea, Silvana, sí. Perdón que te vaya interrumpiendo, pero ¿y qué pasa cuando la justicia dice no, pero este caso está comprobado de que sí, que es así? O sea, ¿dónde se detienen ustedes para contrariar a la idea de una justicia que uno dice, bueno, está claro que nadie confía en la justicia que tenemos, ¿no? Pero ustedes creen que hay como una suerte de modo constante de actuar en cuanto a las denuncias. Mira, yo te voy a decirlo y esto lo digo desde mí. Sí, dale, claro, sí. De mi enfoque, para mí esto es un plan sistemático de persecución hacia un grupo de personas, sobre todo hombres. Y te digo por qué es un plan sistemático, porque si vos escuchás a todos los, ya sea a los condenados, a los familiares, son exactamente los mismos mecanismos que se ponen en juego. O sea, no se investiga como corresponde, o sea, se investiga solo una parte. O sea, si alguien viene a declarar en una testimonial, dice, bueno, no, pero yo nunca vi a fulano llevarse un niño, no, su declaración no nos sirve, así que los invitan a retirarse. Si una cámara de video puede llegar a demostrar la no participación, el no estar en un lugar que ellos dicen que sí estuvo, bueno, esa cámara desaparece. Este tipo de prácticas es común, y es común a todos los casos. ¿Y por qué crees que sucede? ¿O por qué han estudiado ustedes y se permiten pensar que sucede? Mira, otra vez te voy a decir algo que parte de mis propias lecturas por ahí, y no te puedo confirmar, pero yo creo que esto es una agenda que nuestro Estado, no hablo de un gobierno, hablo de un Estado que se comprometió a cumplir determinados mandatos, porque además vos sabrás que no es solamente acá en Argentina que pasa eso, determinados mandatos, y bueno, esos mandatos se están cumpliendo, y acá estamos condenados. No puedo hablar mucho más de este tema porque es un tema que todavía me parece que no se ha analizado demasiado. Entonces, bueno, solamente por algunas lecturas y por algún tipo de, qué sé yo, por acercarme a querer entender, porque uno quiere entender por qué. Y bueno, creo que es un momento en que se está cumpliendo con una agenda donde el hombre tiene que ser cancelado, donde bueno, hay incluso ciertas agrupaciones, no son grupos, sino grupos de poder internacional que están financiando todo esto, o sea, como la Fundación Rockefeller o la Fundación Bill Gates, y bueno, la Fundación Ford. Hasta ahí te puedo contar. Más Está bien. eso no. Silvana, ¿y qué...? Historiando un poco el caso que fue muy público en su momento, que te tocó atravesar personalmente, a tu familia y demás, ¿cómo es de la noche a la mañana? Digo, ¿cómo le cambia la vida a una madre? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo dieron con el tema? ¿Cómo no pudieron, según el criterio de ustedes, defenderse como lo hubiesen deseado?
Ujú. A ver, por supuesto que para nosotros fue una bomba que cayó en medio de toda la familia, porque esto no daña únicamente a quien es acusado, sino que, bueno, es un daño para toda la familia. Además tenemos que tener en cuenta que el caso de mi hijo fue en el año 2020, donde la cuestión de la persecución de género, por decirlo de alguna manera, estaba en la cresta de la ola. Y realmente, como no conocíamos otros casos, bueno, hasta ese momento pensamos en algo que nos pasaba únicamente a nosotros. O sea, de a poco nos fuimos dando cuenta, porque fue en ese año donde, qué sé yo, la comisaría del Pozo, donde el primer lugar donde lo llevaron a Darío, eran 7 y de pronto pasaron a ser 20 y después los llevaron a Laguna Paiva y pasaron a ser 30. Fue un momento donde caían y caían permanentemente. Además, al invertir la carga de la prueba, o sea, sos culpable hasta que demuestres que lo que se te acusa no ocurrió, es muy difícil demostrar algo que no ocurrió. Y así fue condenado, o sea, fue condenado primero a 11 años y después le bajaron 2, pero sin ninguna prueba, solamente con el relato de una mamá que realmente no se quiso, no se quiso hacer una investigación, cuál era el entorno en el que vivía el niño, por qué esta mamá acusaba a Darío, o sea, esa parte no se investigó, simplemente se le creyó en su relato y bueno, ahí terminó todo. Aunque ese relato hacía agua por todos lados. Y después tenés el fallo de un juez que escribe sus fundamentos en potencial, utilizando el potencial. Tal vez los maestros no vieron que tal vez en algún descuido, así, en ese tono son los fundamentos del fallo. Si bien no se constató que tal cosa, bueno, así son los fallos. Y no es únicamente el de mi hijo, sino el de varios. Sí, está el caso de Juan Trigatti ahora, muy en boga también. Silvana, y esto que ustedes están planteando no las pone ni contra el género, ni mucho menos. Es importante destacarlo. Pero, ¿sabés qué pasa? Nosotros siempre decimos que cuando alguien va a hacer una denuncia porque fue víctima de un hecho tan aberrante como una violación, es uno más en medio de una cantidad de expedientes que se termina perdiendo. Entonces la justicia para esa persona también está fallando. O sea, está fallando porque, bueno, se pierde en medio de toda una cantidad de expedientes que hacen que justamente la justicia no llegue para quien es una verdadera víctima. Por eso nosotros decimos, esto no solamente perjudica a los inocentes que terminan condenados, también perjudica a las verdaderas víctimas. Y eso es gravísimo. O sea, eso aparentemente parece que a la justicia le importa bastante poco. También le importa bastante poco si un niño es vulnerado, si es utilizado, porque eso lo hemos visto también, lo percibimos desde nuestra poca experiencia, que hay niños que son usados, que hay niños que son convencidos de que algo les pasó para sacar algún beneficio de parte de un padre o de parte de la misma justicia, lo cual es tremendo, porque acá los niños son los últimos en ser cuidados. Vos no
yo no sé, por ejemplo, qué pasó con aquel niño que supuestamente fue abusado por Darío, que lo sacaron de la escuela porque no podían dejarlo en la misma escuela, a pesar de que el chico no quería saber nada de irse de la escuela, porque ahí estaban sus amigos, y porque en ese lugar no le había pasado nada. Entonces, después lo quisieron cambiar de escuela, no quería, y después le perdimos el rastro. Pero sabemos que está en un ámbito de extrema vulnerabilidad. Y nadie se preocupa por eso. Nadie se ocupa. Bien. Tal vez muy similar a lo que ocurre con las niñas del caso Trigatti, ¿no? Sí, y también digo, pensando en voz alta, es muy difícil para quienes estamos por ahí vinculados a la cuestión de comunicación, para la gente en general, en el común, sienten miedo, sienten temor como quien dice, de quedar pegados, ¿no? Se va haciendo como un cóctel. Sí, sí. Exacto. Sí, porque nadie quiere. Nosotros recién ahora estamos siendo. Podemos conversar con gente de la prensa, pero hasta hace poco era un tema prohibido. Era un tema prohibido, y acá no se trata de que uno quiere que todos crean que su familiar es inocente. Nosotros queremos que se haga justicia, que se investigue, que se busque la verdad. La misma fiscal Miniti, cuando era fiscal, ahora es jueza, dijo que ellos no buscaban la verdad porque eso era revictimizar a la víctima. Yo creo que hay muchísimos recursos para poder llegar a la verdad, que la justicia no las está utilizando, sin necesidad de revictimizar a nadie. Simplemente hay inoperancia de la misma justicia o bueno, intereses. Ya te digo, yo creo que hay dinero detrás de todo esto. Bien. Hay una caja. Una conspiración más alta, decís vos. Bueno, Silvana, para visibilizar, mañana se van a juntar a las 5 de la tarde. Sí, te cuento entonces cómo va a ser. Bueno, mañana Dale. sería a las 5 de la tarde, la idea es empezar a esa hora. Vamos a hacer una introducción, la presentación de estos dos profesionales, testimonio de un ex policía que estaba trabajando en Buenos Aires y que recibió una falsa denuncia y todo un tema de acoso y un señor que viene de Venado Tuerto, y también una referencia a quienes han perdido su libertad, quienes han perdido la vida porque hay un caso muy especial de un excombatiente de Malvinas que en lugar de ser reconocido y premiado, fue denunciado. Le ofrecieron un abreviado de 4 años. El abreviado también es un tema, ¿no? Declárate culpable, porque lo importante es la estadística. O sea, acá no importa si sos culpable o inocente. Pero si vos firmas un abreviado de 4 años, te asumís tu culpa y te vas a tu casa. En 4 años te vas. Uh-huh. Pero este señor dijo, no, yo no hice lo que me dicen que hice, por lo tanto, se tragó los 10 años, o sea, a él le dieron 10 años en un juicio, y se murió la semana pasada, por una ACV, por las condiciones, porque después tiene todo un tema de las condiciones carcelarias, ¿no? Con miles de problemas de salud, porque estuvo en la guerra de Malvinas, o sea, no es poca cosa. Pero él defendió su honor, prefirió dar la vida por eso. Así que tenemos muchos casos y todo el tiempo vienen a la carpa gente, mujeres llorando, no puedo ver a mi nieta. Realmente creo que esto ha llegado a un nivel ya de perversión, digo, porque hay mucho sufrimiento en el medio. Y ustedes tienen, ahora sí la última, Silvana, ustedes tienen, no sé si censado que hay algunos casos como el tuyo y el de tu hijo que toman más estado público, como el de Trigatti,
o Ajá. alguien famoso, como fue en su momento el boxeador Valdomir. Pero ustedes tienen Sí. censado que hay muchos más casos, que son muy numerosos, mucho más de lo que uno que no está en tema puede conocer. Muchísimos. Sí, 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 hay muchísimos casos. Hay un caso muy famoso que le llamaron el caso del preservativo, que le costó el cargo al juez Mingarini. Bueno, ese caso es tremendo. O sea, yo he visto las audiencias, porque vos sabés que las audiencias se graban y bueno, la verdad que es vergonzoso. Entonces es una cama que le tendieron a Mingarini, más allá de, a ver, no estoy ni a favor ni en contra de este juez porque no lo conozco, pero me preocupa sí la mamá de este muchacho que ha sido utilizado para poder sacarse del medio a un juez. Bueno, es un caso más, qué sé yo, por acordarme de un caso famoso. Sí, 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 sí. Y bueno, como dice su mamá, al final mi hijo no está preso porque hizo algo, sino porque tienen ahora que sostener el juicio que se le hizo al juez. Lo cual, bueno, obviamente, la familia está muy preocupada con esa historia. Silvana, te agradecemos este contacto con Radio 10. Te mandamos un abrazo Bueno, grande. y yo les agradezco muchísimo a ustedes por, bueno, ayudarnos a difundir y a difundir que vengan mañana y que podamos entre todos analizar lo que está pasando con estas causas. Sí, Así sí, que le bueno, puede muy pasar agradecido. al que no le pasa por ahora, le puede pasar. Ese sería En cualquier momento te puede pasar. En cualquier momento te puede pasar. Te dejamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hemos charlado con Chao, chao. Silvana Salinas. Es un tema bien delicado, ¿no? Mañana es el Día Internacional contra las Falsas Denuncias. Están hablando del interés superior del niño, de garantías constitucionales, de principio de inocencia, de debido proceso, de derecho a la defensa, de igualdad ante la ley. Dicen, los abusos existen, las falsas denuncias también. Son familiares de gente que entiende que está injustamente o denunciada o condenada por abusos. Esto sucede mucho por ahí en las escuelas. La experiencia nos demuestra que muchos de los casos terminan, cuando se avanza en la investigación, vinculándose a cuestiones intrafamiliares. Mañana en la Plaza 25 de Mayo a las 5 de la tarde se van a juntar allí Verdad y Justicia Santa Fe. Es muy delicado el tema, es muy delicado el tema.